señoritas, gracias porque es un tiempo de suma importancia en el día a día y en la vida de la iglesia. El Salmo 104 que escogió hoy Santiago para acompañarnos en el tiempo de ministrar alabanza, si usted quiere ponerle un título, se llama La teoría del creacionismo. Es decir, ¿se acuerda que hay una teoría que se llama la evolución? Otros hablan del Big Bang. Pues aquí, si usted quiere defender la palabra de Dios, aquí está todo lo que llamamos, lo que creemos, creacionismo. Dios como hizo todo perfecto, todo en una armonía absoluta. Y ese Salmo 104 nos habla de creacionismo. Todo lo creó Dios para sí, para que todo le honre y le glorifique. Nada salió de control, todo está perfectamente hecho. En su sabiduría fundó la tierra y afirmó los cielos con inteligencia, y con su ciencia los abismos fueron divididos y destilaron rocío de los cielos. Así dice Salomón también. Salomón en su ser reconoce, esto lo hizo Dios. No hay otra explicación. Aquí está la sabiduría, la inteligencia y el poder de Dios. Bueno, tomen sus Biblias, por favor, libro de Proverbios, porque todo lo que leemos en la Escritura tenemos que reflexionarlo, no podemos pasarlo por alto. Todo tenemos que saber por qué ese salmo está ahí, por qué hablamos de todo lo que está alrededor de la palabra de Dios. Proverbios capítulo 6, pues entramos a nuestro estudio, a la segunda parte. Ya habíamos visto la primera parte, 7 cosas que Dios aborrece. 7 cosas que Dios aborrece. Ya habíamos visto 3 el domingo pasado. Hoy vamos a ver las siguientes 3. Vamos a orar. Amado Padre, en esta mañana queremos, Señor, que tu palabra llegue a nuestras vidas y haga el trabajo que sea necesario. Dice la Escritura que todo lo que fue escrito, la grafía, lo escrito, fue hecho con una razón. Toda la Escritura inspirada, dada por ti, Señor, tu pensamiento y tu corazón, es útil para corregir, para instruir, Señor, para enseñarnos y exhortarnos y desafiar nuestras vidas. Que esta mañana tu palabra haga ese efecto y penetre en nuestras vidas y discierne nuestros pensamientos y nuestro corazón. Y nos permite, Señor, afianzarnos más de que tu gloria, tu Shekinah, esté en una totalidad, llenura de nuestras vidas. Que nos controle absolutamente tu presencia, tu poder y tu gloria en nuestras vidas. Que tú seas nuestra guía en el día y en la noche también, Señor. Sea el abrigo perfecto en nuestros momentos más difíciles del andar en este peregrinaje. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Proverbios capítulo 6, versículo 16. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Bueno, 7 cosas que Dios pone aquí en el libro de Proverbios de tal manera que podamos reflexionar. La primera pregunta que quiero hacer esta mañana: ¿cuál de esas 7 cosas están contaminando mi vida como creyente? ¿Cuáles de esas 7 cosas dominan mi vida y no permiten que la gloria de Dios, su Shekinah, esté en completo resplandor en mi vida, que tenga el control absoluto, que me guíe de día y de noche? En el transcurso del mensaje quiero que vaya pensando: ¿seré yo mentiroso? ¿Será que mi corazón es inicuo de malos pensamientos? ¿Será que yo soy un calumniador, un chismoso? ¿Será que yo soy un derramador de sangre inocente? Bueno, y el último, que ustedes pueden ver ahí, dice 7 cosas, dice 6 cosas y aún 7 abomina su alma. La séptima le da un espacio muy interesante. ¿Cuál es la última? El que siembra discordia entre hermanos. ¡Wow! Duro. Bueno, la pregunta de esta mañana, algunos podrán pensar: bueno, pero si Dios es amor, ¿por qué puede Dios aborrecer? Si Dios es amor. Primera de Juan 4:8 dice: Dios es amor. Y alguien pensaría: si Dios es amor, ¿por qué va a aborrecer algo? Porque el carácter de Dios es perfecto. Dios es amor, pero Dios es misericordia, Dios es gracia, Dios es amor, pero Dios es justicia también. Entonces, Dios tiene perfectamente equilibrio en esto y no permitirá pasar cosas por alto. Algunos creen que porque Dios es amor, tiene que aceptar cualquier cosa de nuestras vidas. Dios es amor, me debe aceptar tal como soy yo. Le voy a decir algo: Dios te recibe tal como eres,
pero te va a transformar tal como Él quiere que seas como Él. Esa es la diferencia. Sí, Dios, tú, pastor, él me puede aceptar si yo soy un ladrón, soy un asesino, soy un mentiroso. Sí, sí, te va a aceptar, tal como eres. Te acepta y te recibe, pero te transformará a la imagen de Él. Esa es la diferencia de realmente lo que Dios quiere en nuestras vidas. Entonces, Él no va a aceptar el pecado. Dios aborrece el pecado, Dios aborrece los que practican el pecado, pero Dios ama al pecador perdido, lo ama. Romanos 5:8 dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, aun siendo pecadores. Entonces, ¿cómo podemos ver esto? Vayamos a Romanos capítulo 1. Quiero regalarles ese versículo porque Pablo hace énfasis en esto. En Romanos capítulo 1, versículo 27, Pablo nos dice que Dios aborrece los que practican el pecado. No hay nada que hacer. Sí, Dios es amor, pero Dios es justicia, Dios es misericordia, pero Dios es también perfecto en su justicia. Romanos 1, voy a completarlos con ustedes allí en Romanos capítulo 1, versículos 27 al 32, hablando de todos los pecados que hay allí. Mire, vamos a leerlo, 27. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a su mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Dios los abandonó, dijo, bueno, ¿ustedes siguen, quieren eso? Sigan, la paga del pecado es muerte. Esto no es culpa de Dios. Ah, es que Dios es amor y Dios tiene que tolerar esto. No, 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 no. El resultado de que la gente se condene, no porque Dios los condene, sino porque la paga del pecado es muerte. Mis mismas acciones. Ahora mira lo que dice el versículo siguiente. 29. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos. Todo lo que está, Proverbios está acá. ¿Sí se dieron cuenta? Todo está aquí. Menos uno. Todos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, ese es el último, el 7, cuando dice que los que crean división entre hermanos, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de ¿qué? Muerte. Bien, mira, pero si Dios es amor, ¿por qué? No, no, Dios no los lleva a la muerte. Es el resultado de sus acciones que acabamos de leer. Ahora, lo más terrible es lo que viene en la siguiente parte de las líneas. Dice, son dignos de muerte, no solo las hacen, óigalo bien, no solo las hacen, por eso Dios aborrece los que la practican, sino que también se complacen con las que la practican. Entonces, no solo lo hacen, sino se goza con su grupo que también lo hace de la misma manera. Eso es lo que llamamos un pecado social, de práctica social. Entonces, fíjense cómo Dios, en su amor, claro, está presto a perdonarnos, pero nuestro actuar nos condena. Es nuestra decisión de pecar con todos estos pecados que acabamos de leer en Romanos, que son terribles y están inmersos. Proverbios 6 está inmerso en esos versículos del 27 al 32. Muy bien, pero Dios ama, sí. Romanos 5, más Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. No está todo perdido. No, alguien dirá, pero todos esos pecados, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué puedo hacer? Cree en el Señor Cristo y serás salvo. ¿Hay una solución? Claro que sí. Cristo murió por todo eso. Terrible. Bien, dice la Escritura que el ladrón le dijo, Señor, ten misericordia de mí. Acuérdate de mí, que le dijo el Señor, hoy estarás conmigo en el paraíso. Una salvación inmediata, segura, eterna con Él. Hoy estarás conmigo en el paraíso. No necesitamos en un corazón dispuesto a abrir nuestras vidas. Ahora, muy bien, repasemos rápidamente los tres anteriores. El primero, Dios aborrece la mirada altiva. ¿Recuerdan? El orgulloso. Si usted tiene más, si usted sabe más, si usted está en una posición privilegiada, no sea de ojos altivos, no sea orgulloso, no sea humillante hacia otros. Si Dios le ha dado, permita tener un corazón humilde. Si usted sabe más y entiende más y tiene más, sea un corazón humilde. La humildad habla de santidad y de sujetar su voluntad a Dios. Eso es ser humilde, no tiene que ver con dinero.
La humildad no tiene nada que ver con el dinero. Ah, tan humilde porque, no, la humildad no tiene nada que ver con valores de dinero, tiene que ver con actitud del corazón. Mi actitud de santidad, de separación y de poner mi voluntad bajo la voluntad de Dios. Ahora, recuerde que el orgullo, ¿dónde nació? En el cielo. ¿Quién lo promovió y quién fue su inventor? Satanás. Dijo, yo seré como Dios y voy a estar allí. Y allí nació el orgullo. Satanás fue ese padre que inició el tema del orgullo. No sé si alguno de ustedes han visto ahí en YouTube, yo a veces yo abro para ver algunos artículos, ver cómo va el movimiento de redes y tener un poquito de saber dónde está. Me encontré esta semana con una propaganda muy interesante. Dice, aparece un joven y le dice el joven, estaban hablando de jóvenes, que es el mismo haciendo una parodia, y le dice el uno, oh, y tú aquí en el colegio, mi papá es ingeniero, mi papá tiene dinero y mi papá es una persona prestigiosa, muy orgulloso, muy altivo él. Y él le dice, ¿y tu papá qué hace? Y él le dice, mi papá, pues muy humilde, con una actitud muy noble, dice, mi papá es panadero. Ay, pinche panadero, mi papá sí es ingeniero. ¿Y cómo se llama la panadería de tu papá? Bimbo. Muy curioso. Mire cómo el tema, ¿sí? La humildad y cómo se maneja la humildad en ese sentido. Fue una parodia muy interesante. Así deben ser nuestras vidas. Nuestras vidas no tienen que ser corazones altivos, porque Satanás es el padre del orgullo, es el inventor de los ojos altivos. El segundo, la lengua mentirosa. ¿Quién es el padre de mentira? Juan capítulo 8, versículo 4 dice que él es mentiroso desde el principio y es el padre de la mentira. La mentira dice que vosotros sois del diablo, porque el diablo es mentiroso desde el principio, dice Juan. Entonces, el Señor Jesucristo refiriéndose. ¿Quién es el padre de la mentira? Satanás. Si usted es un mentiroso, tiene que entender que el padre suyo es Satanás, no es Dios, y está en el lugar equivocado, tiene que pasarse a este lado donde el Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el tercero habla de el derramador de sangre inocente, aquellos que son asesinos por intención, matan con intención, con dolo, aquellos que se han metido en esta fábrica de la muerte de los abortos, de matar a bebés no nacidos aún, y vimos y descubrimos cómo el salmista nos dice que hay vida y que mi embrión brilló en tus ojos. Y también sabemos que Juan 8:44 nos recuerda que Satanás es homicida desde el principio, fue el que incitó a Caín levantarse sobre él y matarlo. Mire, en estos tres pecados tan terribles, ¿quién es el patrocinador? ¿Quién es el maquinador? Bien dice la escritura, Pablo dice que no debemos engañarnos y estar descuidados por las maquinaciones de nuestro enemigo, ¿sí? Que no debemos estar descuidados ni desapercibidos. Fíjense cómo Satanás inventa el orgullo, se crea orgulloso y crea un desorden en el cielo, una rebelión. Luego es el padre de la mentira, le dice a Eva, mire, come esto que no morirás, una mentira inmensa que nos llevó a la muerte, si morimos. Y por último, Satanás derramó sangre cuando a Caín le hizo levantar con sus hermanos por envidia y lo llevó a eso. Muy bien. Y hasta hoy sigue habiendo asesinatos, y hasta hoy sigue habiendo asesinatos. Bien dice primera de Juan, capítulo 3, versículo 15, que el que aborrece a su hermano es un homicida. ¿Por qué? Porque cuando dice aborrece significa el matoneo, personas que matonean, personas que maltratan psicológicamente a otra persona, le pueden llevar a pensamientos suicidas, lo pueden llevar a la muerte, lo puede llevar a la muerte emocional, a una depresión profunda. Por eso dice que el que aborrece a su hermano es un homicida, desde el punto de vista emocional. Mire la Biblia cómo va entrando en cosas que no solamente es alzar un garrote y pegar en la cabeza a tu hermano Abel y matarlo físicamente, sino también levantar una palabra que golpea su corazón y destruye su vida y le quita todo el valor como ser humano y lo hace menospreciable, inferior y humillante, de tal manera que esa persona dice, yo no sirvo para nada, yo no soy nadie, voy a quitarme la vida. Puedo llevarlo a eso. Hay que tener mucho cuidado con nuestras palabras, porque podemos tener ese pecado desde ese punto de vista. Muy bien, ahora entremos entonces al siguiente que dice acá, después de este pequeño resumen, dice Proverbios capítulo 6, versículo 18, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Bueno, interesante que habla del corazón.
Bueno, aquí Salomón nos está hablando del corazón que tenemos aquí en medio del pecho, exactamente el corazón de carne y hueso, de carne, perdón, el corazón de músculo, sino no hablando de ese músculo que produce y bombea sangre durante toda nuestra vida. Está hablando de que el corazón en la Biblia siempre es el centro de las emociones, de la voluntad, de las decisiones, de los pensamientos. Está hablando de eso. Por eso Proverbios capítulo 4, versículo 23 dice Salomón, guarda tu corazón, sobre toda cosa, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Dice entonces, está invitando de cómo cuidar ese lugar donde está la mente, los pensamientos, la voluntad y las decisiones de nuestras vidas. Entonces, el corazón maquina. Entonces, alguien me dirá, ese corazón que tengo de músculo piensa, escúcheme lo que digo, no estamos hablando del corazón muscular, sino el corazón simbólico en que la Biblia lo toma en el sentido de que es donde se asienta todos mis pensamientos, voluntades y maquino, pienso, proyecto cosas inicuas. ¿Cómo sabemos que eso es así? ¿Cómo sabemos que el corazón es el lugar del centro de todos nuestros problemas? Bueno, vayamos a Jeremías capítulo 17. Vayan conmigo allá a Jeremías, unos libros más adelante, después de Isaías. Jeremías capítulo 17. ¿Qué dice la Biblia acerca del corazón? Donde se centra la voluntad, las decisiones y las emociones. Ahora, mire, es muy interesante. Un ejemplo sencillo. Usted siempre dice, amor, yo te amo con todo mi corazón. ¿Cierto? ¿Han escuchado esa palabra tan linda? Pero si alguien le dice, amor, yo te amo con todos mis intestinos, no suena bien. No suena bien. El amor sale, por eso el corazón se usa en la Biblia como el centro de esas emociones, de esos sentimientos, de esa entraña con la cual amamos de una forma más profunda. Entonces siempre decimos, te amo con mi corazón, no con mi hígado, mi vaso, mis riñones, no, es mi corazón. Por eso la Biblia lo toma. Ahora, mire lo que hace Jeremías en capítulo 17, versículos 9 al 10. Léanlo conmigo. Y si no lo tiene, subrayelo. Dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Cómo describe Jeremías el corazón? Engañoso y perverso. ¿Por qué? Porque nacimos en pecado, somos herencia de pecado, somos practicantes de pecado y somos pecadores por decisión. Nuestro corazón siempre es un pensamiento inicuo, siempre es a pensar lo malo. ¿Cómo hago esto? ¿Cómo robo aquí? ¿Cómo robo allí? ¿Cómo puedo timar a esta persona? ¿Cómo puedo estafar? ¿Cómo puedo mentir? ¿Cómo puedo engañar? ¿Cómo puedo defraudar? ¿Cómo puedo sacar provecho, ventaja de esto? Siempre pensamientos inicuos. ¿Cómo puedo dejar aquí esto? ¿Cómo puedo buscar? Es eso. Dice que el corazón, más que todas las cosas, es perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que prueba el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Ven? El problema grave es el centro de nuestros problemas. ¿Cuál es? El corazón. Si nosotros no tenemos un corazón en el cual el Shekinah, la gloria de Dios, lo inunde, tendremos pensamientos inicuos. Y si tenemos pensamiento inicuo, Dios aborrece, rechaza, aleja de su vida personas que tengan corazones inicuos. Pastor, pero Dios es amor, pero es justo, equilibrado y perfecto. Él no puede estar en su presencia personas que practican el pecado y que tienen un corazón inicuo, siempre pensando en esa forma. Ahora, el corazón es engañoso. Dice Jeremías, el corazón en todas las cosas es súper engañoso. Es alguien que siempre está buscando cómo hacer un daño, cómo crear una trama, cómo hacer una forma de defraudar a otros. Y es perverso. Veamos un poquito más Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7. Entendiendo esto, en Marcos capítulo 7, vayan conmigo. Marcos capítulo 7, ¿ok? Versículos 21 y 22. Hablando el Señor Jesucristo del corazón, el Señor nos da un ejemplo interesante. 2. Porque dentro del corazón de los hombres salen ¿qué? Los malos pensamientos, los adulterios, la fornicación, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, soberbia, la insensatez.
Todas estas maldades dentro de salen y contaminan al hombre. ¿De dónde sale el problema? ¿Dónde está el problema? En el corazón de nosotros. ¿Sí? De la abundancia del corazón habla la boca, dice Mateo. Y dice, aquí está el problema, porque de dentro del corazón de los hombres sale el problema. El problema nuestro está centrado en nuestro corazón, donde radica nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nuestras emociones y voluntades. Interesante. Ahora, vayan a Mateo 5:28. Hay un ejemplo extraordinario ahí del corazón. Mateo 5:28. Vayan conmigo. Mateo 5:28. Mira lo que dice. Estas son palabras del Señor Cristo hablando de un corazón que maquina pensamientos inicuos. Dios aborrece, Jesucristo aborrece el corazón que maquina pensamientos inicuos. Si su corazón es de continuo pensamiento inicuo, pecaminoso, siempre buscando el mal, siempre cómo hacer el mal, Dios aborrece eso, rechaza, no lo acepta y no va a estar en su presencia y usted no podrá entrar a su presencia, a ese lugar santísimo, no podrá hacerlo de esa manera. Mira lo que dice. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya, pero mire, pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para, ya adulteró con ella. ¿En dónde? En su corazón. El problema está ahí. Dios, el Señor Jesucristo aquí, el adulterio lo maneja de una forma interesante. Le pone el mismo peso, tocar y desear. Ese tiene el mismo peso. No tiene ninguna diferencia. Ah, no, pastor, pues yo no he tocado a ninguna mujer. Yo soy fiel a mi esposa o yo soy fiel a mi esposo y yo no he cometido ese adulterio. Yo no he tocado a nadie. Pero el problema, el Señor dice, espera un momento, no has tocado. ¿Y el deseo? ¿Y el deseo dónde está? Y el Señor Cristo pone en el mismo valor. Dice, ya adulteró con ella en su corazón. Ya cometió el pecado adulterio. ¿Qué significa? Que si usted deseó la mujer de su prójimo, ya cometió adulterio, tiene que ir a pedir perdón. El tema era que los judíos decían, yo no he tocado a esa mujer, entonces yo no he cometido adulterio, pero puedo pensar las cosas más perversas, inicuas, y puedo crear imaginaciones terribles, y puedo degradar a esa persona, hombre y mujer, en mi mente, y puedo obtener pensamientos inicuos sobre su cuerpo, sobre sus actividades, sobre su vida, y digo, ah, no, pero como no le he tocado, los judíos pensaban que no hay pecado. Y el Señor les dijo, no, señores, eso no funciona así, porque el corazón que está en máquina de pensamientos inicuos, Dios lo juzga, Dios los ve, Él pesa el corazón, Él escudriña nuestras vidas, Él discierne los pensamientos y su palabra llega y dice, si estás en ese pecado, tienes que pedir perdón. Damas y caballeros que están en ese proceso, piden perdón, porque el adulterio no es solo un acto, sino un deseo y un pensamiento. Entonces el corazón es engañoso y perverso, miremoslo ahí. Terrible, engañoso, terrible, perverso. Hombres perversos en la Biblia. Herodes, ¿recuerdan a Herodes cuando mandó a matar a los niños? Un hombre perverso, inicuo, su corazón, ¿qué dijo? Yo tengo una envidia, yo soy el único rey, y lo llevó a ser un homicida. Mire cómo el pensamiento del corazón puede encadenar pecados terribles y más desastrosos en la vida. Antíoco Epífanes es un personaje tenebroso, fue un rey asirio, fue después de que Alejandro el Grande muere, el reino greco-macedonio es dividido en 4 de sus generales. Uno de ellos coge el norte sobre Asiria y uno de sus descendientes, que era Antíoco Epífanes, este hombre era perverso, malo, mantuvo una guerra con los egipcios, con los Ptolomeos, que era otro linaje de los generales de Alejandro el Grande. Pero en ese conflicto, este hombre pierde una de sus batallas con los egipcios, y cuando entra a Jerusalén, era como Palestina era como el tránsito de todos sus ejércitos, eran pobrecitos, en esa época ellos eran siervos y eran puestos entre la espada y la pared. Pero este hombre llega a Jerusalén y dice como está Daniel en el capítulo 9 profetizado y en la historia, mató en un día más de 100,000 judíos, entró al templo, mató un cerdo y lo sacrificó en el templo, siendo una abominación para los judíos, y roció su sangre, y allí estuvo, y desoló y destruyó el templo hasta que fue reconstruido tiempo después. Perversos,
De corazones inicuos los hay. Y en la Biblia usted puede ir de extremo a extremo. Caín, un corazón inicuo, dijo, ¿qué voy a hacer? Y llegó, su corazón se inundó de envidia, de rencor, de odio, y lo llevó a matar a su hermano. Corazones inicuos. Hermanos, esta es la razón por la que todos han pecado. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos, el corazón es perverso y engañoso. Esta es la razón por la cual estamos destituidos de la gloria de Dios. No porque Dios no nos ame, Dios me ama, sino porque mi corazón, mi decisión, mi voluntad y mis pensamientos son siempre pensando en hacer el mal. Es del corazón, de la abundancia del corazón, habla la boca. Y lo que contamina al hombre no es lo que le entra, sino lo que sale de ese corazón perverso e inicuo. El Salmo 15, versículos 1 al 5, hay un himno muy lindo. Dice, ¿quién entrará? Señor, ¿quién entrará a tu santuario? El limpio de corazón puro, que no es vanidoso y sabe amar. ¿Quién podrá entrar a la presencia del Señor? Solo si tenemos un corazón puro, hermanos. Usted no podrá entrar al trono de la gracia, como dice el libro de Hebreos, que podamos entrar y postrarnos y pedir y encontrar misericordia y socorro pronto en nuestras necesidades, a menos que su corazón no sea limpio. Nadie podrá entrar a la presencia del Señor con un corazón sucio, lleno de pecado inicuo. Tiene que tener un corazón. Dice, Señor, ¿quién entrará a tu santuario? Era uno de los requisitos para el sumo sacerdote, ¿recuerdan? Lo estábamos viendo y en Levítico lo vamos a ver. El sumo sacerdote entraba una vez al año, entraba amarradito con un cinto, una cuerda, y él entraba hasta el lugar santísimo. Esa cuerda era porque si había pecado oculto en él, Dios le quitaría la vida, ¿y quién podría entrar allá? Pues nadie. Entonces esa cuerda servía para jalarlo y lo sacaban muerto. Entonces cuando la cuerda perdía fuerza, cuando la cuerda ellos jalaban y perdía y quedaba fuerte y no sentían respuesta, decían, se murió el sacerdote. Jalen. Y el Señor dijo, ¿quién entrará a tu santuario? Dijo el salmista, el limpio de manos, de corazón puro, que no es vanidoso y sabe amar. Tenemos que tener un corazón limpio para entrar al trono del Señor. De lo contrario, eso lo aborrece el Señor. 7 cosas aborrece el Señor. El corazón que maquina pensamientos inicuos. ¿Cuál es la petición que debemos tener nosotros? Vayan al Salmo 51. Salmo 51. ¿Qué debo pedir entonces? Pastor, yo tengo un corazón así. Salmo 51. Miren el Salmo 51. Miren el Salmo 51, qué interesante. ¿Qué le pedía David cuando cometió el pecado? Cometió un pecado, ¿se acuerdan? ¿Cuál fue el pecado? Adulterio, homicidio, borrachera, lujuria. Esos fueron los pecados terribles. A veces solo asociamos el de fornicación, pero el de adulterio, pero detrás de eso estuvo muchas cosas más. Cometió un pecado que se llama la pereza, el descuido, el de no redimir el tiempo, el de no estar en tiempo con Dios. Y su corazón se llenó de pensamientos inicuos y lo llevó no solamente a desear y pecó, hizo adulterio visual de deseo, sino hizo pecado de acto sexual. Y luego eso lo llevó a traer y decir una mentira y confabular la muerte de Urías. Y después cerró su boca, era un mentiroso. ¿Sí ve que un solo acto de un corazón inicuo, toda la cadena de pecados? Dice que cerró su boca y dijo, aquí no ha pasado nada. Hasta que vino Natán, le dijo, tú eres ese que mató a esa ovejita y le quitó una ovejita a uno que tenía solo una ovejita. Ese eres tú. Y sale este Salmo 5, que es un salmo de constricción de corazón. Pero mire qué le pidió el salmista en Salmo 51, versículo 10. Mira lo que le pide, qué interesante. Crea en mí, Dios, un corazón, ¿qué? Limpio. Señor, yo tengo un corazón de pensamientos inicuos, hice cosas terribles. Señor, te pido que me des un corazón limpio y renueva un espíritu dentro de mí. Dame un corazón limpio. Esa es la petición. Crea un corazón limpio. Hermanos, si ustedes en esta mañana, usted y yo tenemos que llegar a este punto. Señor, crea un corazón limpio en mí. Mucho aleluya, mucha canción, amén. Pero en mis pensamientos tengo un corazón inicuo, perverso. Señor, crea en mí un corazón limpio.
Crea un corazón verdaderamente de un adorador perfecto para ti. ¿Cuál fue el mandato del Señor Jesucristo? En Mateo 22:37. Vayan conmigo a Mateo 22:37. ¿Cuál fue el mandato del Señor en relación a esto? Bien interesante. Mire, Mateo 22:37. Dice así. Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu, ¿qué? Corazón. Entonces, yo tengo que tener un corazón limpio como lo pide David. Tengo un corazón limpio para entrar a su santuario. El Señor quiere entrar a tu santuario, limpio de manos, de corazón puro, un corazón puro, crear un corazón limpio en mi vida. ¿Para qué? Para poder amar al Señor. Yo no puedo ser un hipócrita, y el Señor está diciendo, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Todo tu corazón debe derramarse para amar al Señor. Entonces, ¿qué nos manda el Señor? ¿A tener un corazón inicuo o un corazón limpio? Limpio, para amarle. Usted no puede amar a Dios con un corazón lleno de iniquidad. No puede hacerlo. Por eso está la razón por la cual todos hemos pecado. ¿Y cuál es el resultado de esto? Que la salvación ha llegado a nuestra vida. Gracias a Dios por ese corazón que Dios nos llena el sentido de renovarnos y transformarnos. Miren lo que dice Romanos 10:9. Vayan conmigo ahí a Romanos 10:9. Entonces, ante un corazón lleno de iniquidad, ¿qué dice Romanos 10:9? Vayan conmigo, quiero que lo lean conmigo. Romanos 10:9. Dice así, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres ¿en dónde? En tu corazón. Entonces, esta es la razón por la que todos han pecado. Todos estamos pecadores y hemos destituido la gloria. Pero la salvación es el resultado de un corazón que se abre al Salvador. Si usted abre su corazón al Salvador, es salvo. Si usted cierra su corazón, no es salvo. Y estará siendo aborrecido por Dios por su práctica de pecado, no por su condición de pecador, sino por su práctica de pecado. Y Dios la aborrece. Y dice la Escritura que tales que practican no heredarán el reino de los cielos. Tales practicantes de todas estas cosas no van a heredar. ¿Y qué dice Romanos 10:9? Dice, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es con el corazón, hermanos. Si tenemos un corazón inicuo, hay una respuesta. La salvación es Jesucristo. El que abre su corazón al Señor, el Señor entra, cenaré con él y él conmigo. Y en su casa habrá una fiesta maravillosa, dice el Señor allí en Apocalipsis. Muy bien, veamos el segundo. Vayamos entonces. Perfecto. Proverbios, capítulo 6. Vayan conmigo. El corazón, versículo 18, el que corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal. Ahora, habla el versículo 18 de los pies. Hablamos del corazón, ahora hablamos de los pies. ¿Por qué? Podríamos decir que los pies son los que ejecutan las intenciones perversas del corazón. Entonces, voy a dar un ejemplo. Los que sufren de ese problema de la ludopatía, los adictos al juego. Entonces resulta que piensa y dice, yo quiero ir a apostar, tengo un deseo de apostar. Y saca dinero ahorrado de su familia, que es para comprar la nevera que tanto les hace falta, saca ese dinero ahorrado de meses, y ya hay algo en su mente, en su corazón, inicuo, ¿y qué hacen sus pies? Dice, vamos, y sus pies lo llevan al lugar. El corazón da la orden, tiene el pensamiento, y los pies lo que hacen, ejecutan, háganlo bien, las intenciones perversas del corazón. Entonces, los pies físicos que usted tiene ahí son los ejecutores de lo que hay en su corazón. Por eso habla que aborrece los pies presurosos, esos de que corren rápidamente, los que se van y entran al pecado. Veamos un ejemplo, Isaías 59, vayan conmigo allí. Vamos a ver algunos versículos que tienen que ver con los pies que se apresuran al pecado. Isaías 59, vayan conmigo ahí a Isaías 59. Interesante, ¿no? ¿Recuerdan cuando el Señor hablaba? Dice, si tu ojo te es ocasión de caer, ¿qué decía? Sácalo. Bueno, no estoy diciendo que se saque un ojo, se quite una pierna, pero está hablando de esto. Si hay partes de su cuerpo
que definitivamente lo llevan al pecado, tiene que cercenarlos de su vida, tiene que quitarlos de su vida. Y no está hablando en forma literal, sino en forma espiritual en ese sentido. Isaías capítulo 59, mire lo que dice el versículo 7, muy interesante. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos, pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. Mire, dice que sus pies corren al mal. Su corazón da la orden y sus pies obedecen, ejecutan. Corren al mal. ¿Sus pies para dónde van? Sus manos. Hay un corito muy lindo de los niños. Dice, cuidadito los ojitos lo que miran, cuidadito los ojitos lo que miran, que hay un Dios de amor que mirando están, cuidadito los ojitos lo que miran. Y ahí empiezan los niños, cuidadito los piecitos donde andan. Y va todo eso. ¿Qué significa? Que todo nuestro cuerpo debe ser un sacrificio vivo y santo, agradable al Señor. Por eso Romanos 12 lo dice. Todo nuestro cuerpo debe ser santificado y separado para el Señor. Porque ¿cómo podrá ser que el corazón dice una cosa y los pies, qué hacen? Entonces van para un lado, para el otro, se forma un conflicto. No. Y fíjense cómo dice que todo nuestro cuerpo debe ser para el Señor. Isaías 59:7 le dice, y está hablando al pueblo de Israel. Este versículo, el capítulo 50, habla de la conducta pecaminosa del pueblo. Dice, sus pies, no dice que caminan, corren, se apresuran al mal, les encanta andar en medio de la perversidad. Mira lo que dice Proverbios 1:16 en cuanto a los pies también. Mira lo que dice Proverbios 1:16. Dice, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Únalo con el versículo, por favor, 10. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Si dijeren, ven, es decir, use sus pies, coja sus pies y venga con nosotros y pongamos acechanza para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Esos son corazones inicuos, pensamientos inicuos y perversos, corazones engañosos. Y luego dice, hallaremos la riqueza de toda clase, llenaremos nuestras casas de esposos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos uno. Hijo mío, no andes en camino con ellos, no andes. Está diciendo el versículo, no andes con ellos, aparta tu pie de sus veredas. Hermanos, Dios aborrece los pies que se apresuran a correr el mal. No busque malas amistades, no vaya a su casa, no vaya a su lugar, no acepte sus invitaciones. Sus pies deben permanecer en santidad dentro de la iglesia y su hogar. Jóvenes, esos amigos o parches que tienen les invitan, vamos a la esquina, vamos a tal lugar, vamos al bar, reunamos en tal lugar y allí acechemos, allí maquinemos, dice la escritura, dice, aparta tu pie de sus veredas porque sus pies corren hacia el mal. Por eso Dios aborrece los pies presurosos que corren al mal. Ahí en Proverbios capítulo 6, vayan conmigo, versículo 12. Hay mucho que decir de eso. Mire lo que dice, 12. El hombre malo, el hombre depravado, el que anda en perversidad de boca, el que anda, y dice el versículo 13, que guiña los ojos. Mire lo que hace así, el hombre perverso, que habla con los pies. ¿Sabe de qué está hablando? De groserías con los pies, de hacer vulgaridades con los pies y que hace señas con los dedos. Eso es muy frecuente cuando uno va conduciendo, ¿se acuerdan? Cuando uno conduce y pasa, alguien lo cierra, pasa algo, sí, como le dicen a uno con las manos y los pies, ¿no? Y uno le dicen con las manos todo tipo de groserías y vulgaridades. Pues aquí dice, el que habla con los pies, el que usa sus pies presurosos para la maldad. Hermanos, ¿dónde están sus pies hoy? ¿A dónde lo llevan sus pies? Su corazón perverso maquina, pero sus pies ejecutan el pensamiento de su corazón. ¿Dónde están sus pies? ¿Usted frecuenta sitios de casinos, lugares de mala reputación? ¿Asiste a lugares donde venden o expenden drogas? ¿Dónde están sus pies? ¿Asiste a lugares donde expenden licor? ¿Dónde están sus pies?
¿A dónde va presuroso sus pies? Pues Dios aborrece eso. ¿Cómo podemos solucionar esto, pastor? ¿Cómo puedo lograr, así como el salmista dice, crea en mi Dios un corazón limpio? Dios hace ese trabajo. ¿Cómo logro que mis pies estén en la forma correcta? Que yo no me vaya al lugar incorrecto, que no busque los lugares incorrectos y que no tenga las amistades incorrectas. Salmo 119. Aquí está la respuesta. ¿Cómo logro que mis pies caminen en forma correcta, que agraden a Dios? Salmo 119, vayan conmigo, por favor. Salmo 119, versículo 9. Vayan conmigo ahí. Versículo 9. Mire lo que dice. Salmo 119, 9. Ya estoy llegando, hermanos. Discúlpeme. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Cómo logramos? ¿Cómo logramos que yo no tenga pies presurosos que corran hacia el mal, que no tenga malas amistades? Dice, ¿con qué limpiará el joven? Con guardar tu palabra. Hay que guardar la palabra de Dios. ¿Cuál es la solución para mantener unos pies en el camino correcto y los pies caminan hacia el lugar correcto? Guardando la palabra. Lea la Biblia. Lea la Biblia. Lea la Biblia. Dice, con todo mi corazón te he buscado, dice el versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es la Biblia la solución para guardar nuestra palabra y guardar nuestros pies, guardar nuestro corazón. Es la palabra de Dios. Y miren lo que dice el 105. Vayan un poquitico más adelante. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Cómo hago para que mis pies caminen en forma correcta y no vayan a tropezar, no vayan a caer en el pecado, no vayan a caer en situaciones pecaminosas y terribles que corran hacia el mal? Pues es la palabra de Dios, es mi lámpara a mis pies. ¿Usted quiere caminar en medio de la oscuridad y no cometer pecado? Use la palabra de Dios y esa es la lámpara perfecta que le guiará para que no se vaya ni a la izquierda ni a la derecha. ¿Solución? Entonces, para un corazón inicuo, pídale a Dios. Dios, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. 2, ¿cómo pido que mis pies no se vayan al pecado? Lámparas a mis pies. Entonces, guarde la palabra de Dios en su corazón. Permita que la palabra de Dios sea su lámpara para que sus pies caminen en sendas correctas. Hay un hecho bien interesante en Juan capítulo 13. Vayan allí conmigo a Juan capítulo 13. En Juan capítulo 13, recuerdan la escena que el Señor, en una forma tan humilde, y recuerden que humildad no es relación de dinero porque el Señor es dueño de todo, pero en una forma humilde, ahí en el libro de Juan capítulo 13, viene el Señor a lavar los pies de sus apóstoles. ¿Recuerdan ahí en Juan? No vamos a leerlo todo. Y hay una cosa que es lavar los pies. ¿Qué tiene que ver eso? Bueno, interesante. En Juan capítulo 13, versículo 7. Y respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprenderás ahora, más lo entenderás después. Pero le dijo, Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Mucha atención en esa línea. No tendrás parte conmigo. Pastor, pero Pedro era salvo. Sí, pero seguía siendo pecador. Tener parte con él es comunión. No está hablando de salvación. Ojo con eso. Entonces le dijo Simón, pero Señor, no solo mis pies, sino también las manos, la cabeza. Entonces siempre he dicho que aquí Pedro fue un poquito, digamos, abusivo. Y le dijo al Señor, no, pues entonces lávame todo para tener comunión. Pero le dijo el Señor, espera, comprende lo que te estoy diciendo. Los pies son los que ejecutan el pecado. Por eso hay que lavarlos. Ya tu corazón está limpio, Pedro. Crea en mí un corazón limpio y un espíritu. Ya, Pedro, ya lo hice. Te amo, Pedro. Y voy a morir por ti. Y te amo, Pedro. Pero es necesario que te laves los pies. Porque los pies son los que están en contacto con este mundo y siempre estarán untados de pecado. Es necesario limpiarlos todos los días para que tengas parte conmigo. Hermanos, si sus pies están sucios, no tiene parte con Dios. Su comunión ha sido rota. Necesita ser lavado por el Señor cada día y lavar. ¿Y cómo se hacemos? Bueno, Pablo nos dice en 1 Corintios, júzguese cada uno a sí mismo. Y beba así de la copa y del pan. Significa que yo tengo que mirarme todos los días, Señor, mis pies están sucios, Señor, lávame, límpiame, hazme más blanco que la nieve.
Todos los días yo tengo que decir, Señor, lávame, Señor, lávame, limpia. Mira lo que es lindo como termina. Y Jesús le dijo, el que está lavado no necesita lavarse, sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. ¿Qué estaba diciendo el Señor? Pedro, ya estás limpio. El problema es que tus pies son presurosos al pecado. Necesitas lavarte todos los días. ¿Cómo? Con la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y yo tengo que pedir al Señor, Señor, permíteme yo no desviarme ni a la izquierda ni a la derecha. Permíteme que yo esté afirmado en tus pies y en tus caminos. Permíteme, Señor, que mis pies no me lleven a lugares perversos, ni a amistades perversas, ni mis pies me lleven a ver cosas perversas, que mis pies te glorifiquen. Y si no es así, lávamelos, Señor, todos los días, para que yo tenga parte contigo, para que tengamos comunión. Mire, me encanta este versículo en Proverbios capítulo 4. Proverbios capítulo 4. Proverbios capítulo 4. Mire lo que dice acá. Vayan con la Biblia, me encantan los movimientos de la Biblia, así las hojitas. Proverbios capítulo 4, versículo 26 y 27. Mire lo que dice, bien interesante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Examina la senda de tus pies. Todos los días yo tengo que pensar, mis pies, ¿dónde estuvieron hoy? ¿Qué barro pisaron? ¿Qué cosa pútrida pisaron mis pies hoy? Ayer daba a mi esposa un ejemplo que me gustó mucho y me quedó. Cuando uno pisa lamentablemente por accidente a algún residuo de perritos, ¿sí? De esos que salen de su intestino grueso y se depositan en el césped y uno lo pisa y si usted no se da cuenta y entra a la casa empieza a decirle, oiga, usted huele mal. Oiga, la casa huele mal, ¿dónde está? Y usted piensa, pero usted primero huele sus axilas y dice, no, pero aquí no es. Y luego mira el cabello y, no, pero yo me bañé. Cuando mira sus... Y le dice a alguien, ¡ay, pisó, pisó! ¿No les he dicho ese escándalo que le arman? Ese escándalo, todo el mundo pisó y todo el mundo se aleja y dice, pisó, pisó. Y empieza uno a brincar y a buscar pasto para limpiarse. Y no le ha pasado que se limpia y se limpia, pero el olor queda. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que quitarse los zapatos y lavarlos. No hay otra solución. Y todo el mundo se burla y le hacen hasta matoneo a uno, ¿no? Y se burlan. ¿Qué dice acá? Examina la senda de tus pies, no sea que tengas mal olor. No sea que tus pies hayan pisado podredumbre de pecado y tú digas, yo estoy todo limpio, pero tus pies no. Y si tus pies no están limpios, no tendrás parte conmigo. Hueles mal. Señor, pero yo me bañé, mi cuerpo, mis axilas, hueles mal. ¿Dónde estuviste hoy? ¿Con quién estuviste hoy? ¿Qué hiciste? ¿A dónde te llevaron tus pies? ¿Estuviste en un lugar perverso? ¿Estuviste apostando? ¿Estuviste con amigos en un barrio, en un lugar oscuro, tenebroso? ¿Estuviste escuchando música en otro lugar perversa? ¿A dónde estuvieron tus pies? Hueles mal. Y tienes que mirar y decir, son mis pies, Señor. Son mis pies. Y dice el salmista, y todos tus caminos sean rectos. Son tus pies. Has pisado y debes quitártelos y lavarte, o si no, no tendrás parte conmigo. No puedes entrar a mi casa. Imagínese usted así, no lo dejan entrar a la casa. Le dicen a uno, quítese los zapatos, póngalos en el patio, en la terraza, y hasta que no esté limpio, no se acerque. Hasta que no esté limpio, no tendrás parte con nosotros en casa. Es igual con el Señor. Es maravilloso. Me gustó ese ejemplo de mi esposa. Me lo aprendí. Muy bien. Ahora, Job, capítulo 23. Vayan a Job, capítulo 23. Job es un libro exquisito en ejemplos prácticos para la vida. Si usted quiere leer cosas prácticas, el libro de Job. Porque Job es el ejemplo del justo que sufre en ese sentido. Es el justo que sufre el sufrimiento del justo, perdón, porque Dios permitió esa tormenta. Mire lo que dice Job, capítulo 23. Job, capítulo 23. ¿Qué dice Job de los pies? Mire que los pies son cosas muy... Cuando estaba haciendo esto dije, qué interesante. No hablo mucho de las manos, sino de los pies. ¿Sabe por qué? Porque si los pies no llevan, las manos no actúan. Es decir, los pies no van, el cuerpo no va. Su corazón puede ser inicuo,
pero si los pies no los llevan esa iniquidad a hacerla, no se ejecuta. El corazón inicuo piensa, maquina, pero el pie ejecuta. Y son sus pies los que lo llevan a pisar podredumbre y pecado y requiere lavado. Pero bueno, versículo 23. Espero que vayan aprendiendo mucho en esto. El Señor nos quiere hablar mucho de esto. Mire, 23:10. Job, mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Bueno, entonces, ¿quién conoce mi camino? Dios. Ah, no, yo estuve en tal parte y nadie se dio cuenta. Yo estuve con tal amigo, tal amiga, tal lugar, y mi papá y mi mamá no se dieron cuenta. El pastor, menos. El pastor es más inocente. El pastor, nada, es una almita de Dios. Ese no, eso nosotros allá le ponemos cara de santo y él ni se da cuenta. Mas él conoce mi camino. Dios sabe dónde estuvieron sus pies, hermano, hermana, joven, niños. Dios sabe dónde estaban sus pies. Usted no puede abrir el computador a menos que sus pies lo lleven al computador, ¿sí sabía? Usted no puede ir a las casas de azar, a las casas de mala reputación, si no lo llevan sus pies. Usted no puede ir a visitar a sus amigos, malos amigos, si no va a la casa, si no lo llevan sus pies. Usted no puede adquirir adicciones si no va a un lugar a comprar, a llevar, a traer el licor o las drogas. ¿Qué es? El problema está en el corazón es perverso. Y dice bien la escritura, Jeremías, el corazón es perverso, malo, pero los pies ejecutan la perversidad del corazón. Ahora mira el versículo, terminemos con el versículo 11. Ahí, versículo 11. Mis pies han seguido sus pisadas, guarde su camino y no me aparte. Mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Perdón porque lo leí mal. Mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Él afirma mis pies en sus caminos. Miren cómo logro apartarme del mal. Mis pies es cuando yo sigo las palabras del Señor en la Escritura. Dice, mis pies han seguido sus pisadas. Yo debo seguir al Señor Jesucristo. Yo debo seguir sus pisadas. Bien dice Pedro que Él nos dejó ejemplo para seguir sus pisadas. Nosotros, nuestros pies deben seguir las pisadas del Señor Jesucristo y guardé su camino y no me aparté. Es decir, el objetivo es que afirma mis pies en sus caminos y yo debo guardarlo y seguirlo fielmente. Esa es la forma. ¿Qué dijo Jesús en Juan 14:6? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino. Ese es el camino que debemos recorrer. Ese es el camino, como dice Job aquí, dice, mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Es seguir a Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Es el único camino del Padre. Es el único camino que nos lleva a la eternidad. Es el único camino que nos mantiene directamente al cielo y en una comunión perfecta. Hermanos, busque ese camino. Siga al Señor Jesucristo. Que sea su ejemplo. Vuelvo y repito, Pedro nos dice, Él nos dejó ejemplo para seguir sus pisadas. Sus pisadas. Hay un ejemplo muy lindo, que alguna vez escuché una frase muy linda que cuando uno va por la arena del mar, dice que iban unas pisadas y uno iba pisando esas pisadas y llega un momento en que en vez de 4 solo quedan 2, es cuando el Señor Jesucristo nos alza cuando estamos en momentos difíciles. Pero es seguir sus pisadas en la arena, es seguir sus huellas, ni a la izquierda ni a la derecha. No debemos desviarnos en un momento, no debemos dejarlos de guiar, seguir, desviar nuestro camino, ni a la izquierda ni a la derecha, como dice Proverbios ahí en capítulo 4. Muy bien, sigamos. Proverbios 6. Vayamos nuevamente a Proverbios 6. Volvamos a Proverbios capítulo 6. Versículo 19. Dios aborrece al testigo, ¿qué? Mentiroso. Y habla de la calumnia, del chismoso. Dios aborrece al testigo mentiroso. ¿Qué dice Éxodo 20:16? Éxodo 20:16 comienza hablando de no hablar falso testimonio. Vayamos allá a Éxodo 20:16. Éxodo 20:16. ¿Por qué Dios lo tuvo que colocar? Muy interesante. Ahora, todo lo que hemos hablado está en la ley, porque el corazón es perverso, porque Dios sabía que nuestro corazón es tendencia al mal. Y la ley fue hecha para demostrarnos todo lo que hay en nuestro corazón. Escúchelo, la ley fue hecha para eso. Era un espejo para mostrar, usted es mentiroso, usted es derramador de sangre, usted es orgulloso.
usted tiene un corazón inicuo, sus pies siempre corren al mal. Pero Éxodo 20 nos recuerda perfectamente que no tenemos que ser testigos mentirosos. Mire Éxodo 20, 16, por favor. 16 dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Eso lo aborrece Dios. Está unido entre la calumnia y la mentira. Nuestro máximo llamado es ser fieles y hablar la verdad. No tenemos otro llamado a nuestras vidas. Dios aborrece la lengua mentirosa. Dios aborrece el testigo mentiroso, la calumnia. ¿Por qué? ¿Por qué? Vayan a Mateo capítulo 26. ¿Por qué Dios aborrece eso? Desde Éxodo. Porque la calumnia o el testigo mentiroso puede llevar a una injusticia. Escuchen, porque el testigo mentiroso puede llevar a una injusticia y Dios es justo. ¿Y dónde fue esa injusticia? Mateo capítulo 26. Por eso es que Dios aborrece al testigo mentiroso. En Mateo capítulo 26, versículo 59, hay una escena terrible, desastrosa, abominable. Y por eso Dios aborrece el testigo mentiroso, porque un testigo mentiroso, un falso testimonio, puede llevar a una injusticia. Mire lo que dice, versículo 59. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle ¿a qué? A la muerte. ¿Cómo lograron condenar al Señor? Con falsos testigos. Dios aborrece eso. Hermanos, nunca se involucren, nunca, pero nunca se involucren en una calumnia, en una mentira, en crear un falso testimonio. Bien dice un dicho, que en río revuelto, se pesca en río revuelto. Esa es esa frase, ese proverbio popular. Voy a ver qué pesco en esto. Y a través de esta falsa mentira me uno a ver qué ganancia. Hermanos, por un falso testigo fue condenado el Señor Jesucristo. Hoy, por eso Dios aborrece esto. Y dice, y versículo 60, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos y que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios en 3 días y reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, no respondes nada, que testifican estos contra ti. Hermanos, nunca se involucre en un falso testimonio contra un pastor. Nunca se involucre en un falso testimonio contra su jefe para tener ganancia. Nunca se involucre un falso testimonio en un familiar para sacarlo de una herencia. Nunca se involucre un falso testimonio porque traerá una injusticia, la cual usted cargará para toda su vida. Estos hombres les pagaron para condenar al Señor Jesucristo. Hechos capítulo 6. Ahí no paran. Vayan a Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6. Palabras fuertes hoy, porque Dios aborrece, abomina todo esto. Mire, porque tiene razones de fondo, desde Génesis. Mire lo que dice Hechos, capítulo 6, versículos del 8 al 13. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, y soliviantearon al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetieron, lo arrebataron y lo trajeron al concilio, y le pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. ¿Y qué terminó Esteban? Lo mataron. Lo mataron. Hermanos, nunca se involucre en un ardid
perverso e inicuo como estos, de ser un falso testigo y lo sobornen. Mire, le damos esta platica para que usted diga o haga o se calle. Hay también soborno por omisión o por acción, lo que llama uno el no hacer o dejar de hacer lo que tiene que hacer. Cállese, tome esta platica y acuerdan la palabra, coma callado, tome esa platica y recibe este soborno, y si le preguntan, usted dice, sí, así es. Y si le dicen, usted dice, así es. Hermanos, usted no es diferente a los hombres que mataron a Esteban, porque se comete una injusticia, y este hombre, Esteban, el primer apóstol, el primer hombre, el primer creyente que fue perseguido y fue muerto por la palabra de Dios, el primer mártir del Nuevo Testamento, murió por un falso testigo. Por eso Dios aborrece el testigo mentiroso. Hermanos, nunca se involucren en esto. Es tan fácil ahora que nos sobornen. La corrupción es campante ahora. Tome esto, haga este aquí, no haga aquí, deje aquí. Hermanos, hay que morir con las botas puestas. Siempre diga no. Yo tengo una frase que siempre le digo a mis hijos, y ustedes la han escuchado. Yo siempre le digo a mis hijos, yo quiero verlos en mi casa y no visitarlos en una cárcel. No me importa que los echaron del trabajo, los tengo en casa, hijos, no les faltará el pan. Pero yo los quiero tenerlos en mi casa y no visitarlos en una cárcel, porque fueron sobornados y fueron testigos falsos, porque Dios eso lo aborrece y hay castigo. Mateo 15:19. En Mateo 15:19. Mira lo que dice. Duras palabras hoy, pero eso son palabras del Señor. Mateo 15:19. Mira lo que dice. Dice el Señor, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos. Pero mire la palabra salen, no dice los hacen. Pensamientos inicuos. Es donde se maquina el corazón perverso y que maquina. Ese es el corazón que habla Jeremías, es perverso y engañoso. Pero mire, voy para la parte que quiero. Los hurtos. Los falsos testimonios. Qué interesante que el Señor los metió ahí, ¿no? Qué casualidad, pastor, que en Éxodo 20:16 Dios dice, no habrá falso testimonio. Por falso testimonio Jesús fue crucificado, Esteban fue muerto. Y el Señor dice, falsos testimonios y las blasfemias. Estas son las cosas que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina. Ese es el problema, el corazón, hermanos. Y desde el vientre somos así, perversos y malos. ¿Por qué? Mire lo que dice el salmista en Salmo 58:3. Es que esto no es casualidad. Salmo 58:3. Mire lo que dice el salmista. Salmo 58:3. Y esto me afirma algo muy interesante, que desde el embrión, vieron mis ojos, y el embrión tiene vida y conciencia del pecado. Mire lo que dice Salmo 58:3. Significa que hay vida, que los que dicen que se puede abortar es porque allí no hay conciencia de pecado, la hay. Mire lo que dice. Se apartaron los impíos desde la matriz. Se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron. Mire, hermanos, desde el vientre somos así de que tenemos un corazón, como dice acá, inicuo, solo de pensamiento. Tenemos pies que se apresuran al mal y tenemos un corazón de decir mentira, de decir dañar a los demás, no importa. Y algunos hijos nos dicen, no digo mis hijos, sino en general dicen los hijos, pero papá, mire, este sí pobreza porque dijo esta mentira, o mire, se aprovechó de esto y dijo esto, mire cómo le va bien. Espera, porque el hombre lo que sembrare recogerá. Si tú siembras para bien, recogerás bien. Si siembras cizaña, recoges cizaña. Tranquilos. Eso es como el tamo que arrebata el viento. Hoy los ves, mañana no. No se preocupen, no se afanen por eso. ¿Que el testigo falso gana más dinero? Sí. ¿Que gana una posición o poder? Sí. ¿Que pisa a los demás? Sí. ¿El fin justifica los medios? Esa es la filosofía humana. Nosotros no actuamos ni obramos de esa manera. Nosotros actuamos en un carácter que se llama Jesucristo. Actuamos con su corazón, caminamos por sus pisadas y tenemos su corazón limpio de un pensamiento de hablar la verdad. Eso somos nosotros. Tenemos, hermanos, que morir con las botas puestas, ser lo que somos y no dejar cambiar nuestro pensamiento y carácter por el mundo.
¿Cuesta? Sí. ¿Tiene galardón? Por supuesto. ¿Vale la pena? Claro que sí. Puede ir a dormir esta noche tranquilo y levantarse tranquilo y decir, como dice el salmista, de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo. Esta es mi oración, el Dios de mi vida. Así yo quiero vivir. De día con su misericordia y de noche con su cántico que me arrulle. No quiero vivir de otra manera. No quiero ser de otra manera. Ahora, terminemos el último. Vayamos al versículo 19. Y Dios aborrece a los que siembran discordia en la iglesia. Ven, vayan a Proverbios, lo vamos a decir de esa manera, Proverbios capítulo 6. Me quedan unos minuticos. Les voy a robar unos minuticos. Proverbios capítulo 6, versículo 19 al final. Y el que siembra discordia entre hermanos. ¡Wow! Dios aborrece esto. Dios aborrece esto. ¿Qué es el Salmo 133.1? Veamos, Salmo 133.1. No hay cosa más hermosa, dice el salmista. Mire lo que dice Salmo 133.1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos justos, ¿qué? En armonía. Nosotros, hermanos, como iglesia, tenemos que resolver nuestros conflictos. No podemos estar creando divisiones y peleas. Nosotros tenemos que aprender a resolver nuestros problemas. No podemos ser carnales, como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Pablo le escribe a la iglesia de Corinto, allá en 1 Corintios capítulo 1, versículos 10 al 13, le dice que había una serie de divisiones y Chloe le dice, mire, hermano Pablo, aquí hay unas divisiones terribles y están peleando por doctrina, están peleando por cosas, algunos admiten pecado en la iglesia, esto está terrible. Y Pablo le dice, no se puede escribir como espirituales, sino como a carnales. Ustedes son todavía carnales, ustedes dividen a la iglesia y siembran la discordia de Dios, eso lo abomina, no está de acuerdo. Dice 1 Corintios 11:18, dice Pablo que os reunís para lo peor. Pablo estaba bastante molesto con la iglesia de Corinto porque era bastante carnal y sensual. Eran hermanos que vivían simplemente por la apariencia y hacer daño al otro, y la iglesia estaba dividida, fracturada, atomizada. Y entonces de tal manera Pablo dice, yo no estoy de acuerdo con esto es un peligro para la iglesia. Tenemos que ser leales, hermanos, a la iglesia. Tenemos que ser leales y no crear divisiones en la iglesia. Tenemos que aprender a resolver nuestros conflictos en la iglesia a la luz de la palabra de Dios, con respeto, con cariño y con amor y misericordia, soportándonos los unos a los otros, llevando las cargas los unos a los otros, como dice Pablo. Tenemos que aprender a ser humildes en eso, hermanos. Si yo soy un generador de conflictos, hermano, pare ahí, pídale perdón a Dios porque Dios eso lo aborrece. Si yo soy un generador de chisme, pare ahí, hermano, porque eso divide la iglesia, pídale perdón al Señor porque eso lo aborrece. Si yo en vez de ser un resolutivo o alguien que aporta problemas y no trae problemas, pare ahí, hermano. La iglesia necesita ser edificada en el Señor. Si su vida es un generador de conflictos y usted critica, desacredita, habla mal, levanta falsos testimonios, ataca a su pastor, ataca a su maestro, no le gusta la música, todo lo que sea y trae división y cada palabra suya es un veneno. Bien dice Santiago capítulo 3 que la lengua es un veneno. Cuidado lo que dice usted de su iglesia y del Señor. ¿Por qué? Porque Efesios 5:25 dice que el Señor amó a la iglesia y la amó hasta la muerte y muerte de cruz. Hermano, le voy a decir algo. Usted se está metiendo en terreno peligroso, porque lo que más ama al Señor Jesucristo, óigalo bien, es la iglesia. Y si usted se mete con la iglesia del Señor, tenga cuidado, porque Dios no lo va a permitir. Tenga mucho cuidado en tener esas ínfulas espirituales y teológicas de saber o entender más la Biblia que los demás y de tener una posición de autoridad más que la de su pastor, la cual la puso el Señor, no fui yo, y tener esa situación de crítica continua. Mucho cuidado, porque sus palabras pueden traer división y lo que más ama el Señor es la iglesia. Él no lo va a permitir y va a entrar a hablar con usted cara a cara.
Lo digo yo, lo dice la Biblia. Revise todo lo que dice 1 Corintios capítulo 1, capítulo 3 y capítulo 11. Pablo peleó mucho con eso. Los hermanos de Corinto eran buscadores de peleas y se dividían. Unos son de Apolo, otros son de Pablo, y entonces se peleaban por eso. Otros son de Jesucristo. Otros llegaban borrachos casi a la Santa Cena. Otros menospreciaban a otros, los hacían sentar lejos de la mesa porque eran pobres. Bueno, una cosa impresionante de división. Y Pablo dice, yo no os alabo por esto, hermanos. Están obrando mal. Eso no es el carácter de Cristo. Miren lo que dice Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16, miren lo que dice. Romanos capítulo 16. Este es un punto crítico en la iglesia, pero hay que tocarlo. No hay nada que hacer. Romanos capítulo 16, versículo 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos. ¿Qué quiere decir? Pónganle ojo. No, échenle ojo. En contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Las personas que dividen la iglesia desagradan al Señor y se ponen en peligro de que Dios los saque de la iglesia. No el pastor, el Señor, porque el Señor es el pastor de la iglesia, es el que compró la iglesia, y es el que ama a la iglesia hasta la muerte de cruz. Yo no morí por la iglesia, fue mi amado Salvador. Y dice, y os apartéis de ellos. Mira el versículo 18, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo. No sirven. Sirven a sus placeres, a su deseo, a que los miren, los admiren, los aplaudan. Sientan que tienen el poder y la autoridad teológica o logística o administrativa o financiera. Y dice, tales, dice, no sirven a nosotros, sino a sus propios vientres y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Y cogen a pequeños hermanitos, a las ovejitas más tiernas de la iglesia y les llenan su corazón de pensamientos. Y mire, es que el pastor dijo, o el pastor se puso esto, o el pastor dejó de hacer esto, o el pastor no la llamó, o el pastor no sé qué, o arriba, o su maestro, o la iglesia. Y si ve que esas sillas, ¿cómo las pusieron? Eso no son así, eso es incorrecto. Y todas esas cosas solamente para alimentar sus vientres. Y nos engañan las pobres ovejitas. Las dividen y las quiebran en el camino incorrecto. Hermanos, yo no lo estoy diciendo. Pablo tuvo que decir estas palabras fuertes aquí. Por eso Dios aborrece a los que siembran discordias en la iglesia. Hay un versículo. Vayan a Isaías 54. Hay un versículo que para mí es un versículo de ánimo, porque en nuestra vida pastoral, uno de los precios que hay que pagar es la conspiración. Ese es un precio. El pastor siempre será sujeto de conspiración. En mi vida de 27 años pastoral, lo he vivido en carne propia. He derramado lágrimas por eso. Por hermanos que han sembrado discordia en la iglesia y que no han vivido bajo el principio de Hechos capítulo 1, cuando la iglesia era unida en un mismo sentir y querer y hacer como era la iglesia primitiva. Hermanos carnales que solo alimentan su propio vientre y que llevaron a problemas, situaciones muy difíciles. Pero un día, en medio de esas congojas, encontré este versículo, Isaías 54. Vayan conmigo. Versículo 15. Si alguno conspira contra ti, lo hará sin mí. Y eso me trajo un alivio. Y me trajo un fresco porque dije, Señor,
qué bueno que tú no estás detrás de esto. Miren cómo termina el versículo. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Y eso me animó. Ah, bueno, Señor, tuya la venganza, tú pagarás. Y descanse en eso. Y descanse en eso. Versículo 17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Esto es una promesa de protección para mi vida pastoral. Y lo tomé de esa manera y lo tengo subrayado. Es lo que Dios ha prometido como pastor. ¿Qué dice el Señor? Que van a conspirar. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. Va a ver, tranquilo, Mauricio, me dijo el Señor mío, tranquilo, Mauricio, va a verlo. Pero no tienen mi respaldo. Y hay una respuesta. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Esa es la promesa que tengo de protección para aquellos que buscan la discordia en la iglesia, lo cual Dios aborrece ahí en Proverbios. Hermanos, no podemos ser generadores de divisiones, de problemas, de chismes, de calumnias. Ame su iglesia, cuide su iglesia, ore por su iglesia, defienda su iglesia, porque esa iglesia la ama al Señor Jesucristo hasta la muerte y muerte de cruz amor. Busque el bien de su iglesia, busque cada día cómo hacer más hermosa su iglesia. Permita que su iglesia sea luz y sal en la tierra. No permita que entre la mezquindad, la división, la murmuración, el chisme, la degradación, la conspiración. No deje. Y cuando llegue, diga, hermano, eso no venga conmigo eso. Saque esta basura de la iglesia. Hermano, no hable de estas cosas. Yo no quiero que me digan nada de esta persona, ni del pastor, ni del ministro de alabanza, ni del ministro de escuela dominical, ni de mi maestro de caballeros, ni de damas. No, no quiero escuchar nada de eso. Eso es basura. Si es conspiración, no quiero escucharla. No quiero meterme en armas forjadas que no me corresponden. Recuerdo a Pastor Roberto una vez que dijo, mis oídos no son caneca de basura. Eso dijo mi pastor Roberto, que fue mi mentor. No es caneca de basura. Cuando alguien venga con ese... Más bien, ¿qué quiere hacer para el Señor? ¿Cómo le quiere servir? ¿Cómo le quiere adorar? ¿Cómo le quiere glorificar? ¿En qué quiere aportar? ¿En qué quiere hacer? Porque Satanás traerá eso a nuestra iglesia, tarde o temprano, la división. Tenemos que estar preparados. Pastor, ¿hoy en día hay división en la iglesia? No, no la hay. Pastor, ¿vendrá la división a la iglesia? Sí, señor, algún día vendrá. La conspiración estará, pero tenemos que estar listos y preparados como iglesia, porque Dios aborrece eso. Y si Dios lo aborrece, usted tiene que aborrecerlo. Mis hermanos, limpiemos nuestras vidas de las cosas que Dios aborrece. Yo les pido, límpielas. Saque estas cosas, confiéselas. Primera de Juan 1:7 dice que si confesamos estas cosas, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si usted está si usted está lleno de estas cosas, conféselas y va a tener limpieza, y va a tener un corazón limpio, y va a poder tener los pies limpios, y va a tener una lengua limpia, no tendrá un testimonio falso, y podrá tener una actitud correcta dentro de la iglesia. Cuando amamos lo que Dios ama, aborrecemos lo que Él aborrece. Hermanos, cuando amamos lo que Dios ama, aborrecemos lo que Él aborrece. Primera de Juan 3:8. Quiero terminar ahí. Pastor, hemos hablado de todas estas cosas terribles que Dios aborrece. ¿Hay remedio para esto? Sí. ¿Hay respuesta de Dios para esto? Sí. Pastor, yo soy una persona muy orgullosa. Yo soy un mentiroso compulsivo. Yo he derramado sangre inocente. Mi corazón es lleno de pecado y de pensamientos inicuos. Mis pies no paran en casa, sino van corriendo al pecado. He participado en testimonios mentirosos y en falsos testimonios y he estado en conspiraciones dentro de la iglesia y fuera de la iglesia.
Pastor, ¿qué puedo hacer? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. El que practica el pecado es del diablo. Si usted hace todas estas cosas, es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Pero pare ahí. Pero aquí viene lo más hermoso. Para esto apareció el Hijo de Dios. Para deshacer las obras del diablo. Amén por eso. Y si usted está en casa, diga amén, amén y amén por eso. Porque para esto apareció el Señor en la cruz y vino a este mundo para deshacer estas obras terribles, desastrosas, que dañan nuestra vida personal y familiar y de iglesia. Permita que Dios esté en su vida. Permita que Dios gobierne su vida. Y comience a amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece, el pecado que se practica. Amado Padre, gracias damos, Señor, esta mañana por tu palabra. Señor, mira mi corazón. Hoy me he conectado por primera vez, o esta es la segunda o tercera vez, y he entendido que solo hay pecado en mi vida. Señor, gracias porque para esto viniste, para deshacer todas esas obras. Obras que me tienen esclavizado, me tienen subyugado, me tienen acabado, me tienen arruinado física, emocional y espiritualmente. Señor, libérame. Yo quiero recibirte en mi corazón y yo quiero que tu gloria, tu Shekinah me inunde perfectamente y de día y de noche, Señor, tú lleves mi vida al lugar que corresponde. Señor, guarda mi corazón, guarda mis pies, guarda mi lengua, guarda mi carácter, Señor, y permíteme, Señor, ser acepto a ti. Lava mis pies cada día, Señor. Dame un corazón limpio, Señor, y un espíritu recto dentro de mí, Señor. Que yo cada día sea más acepto a ti como un sacrificio vivo, santo y agradable a ti. Que todo mi cuerpo, todo, Señor, te glorifique, te santifique y te honre. Señor, hoy te recibo en mi corazón y quiero que seas tú en mi vida. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Yo quiero que tú seas una realidad, no una religiosidad, no un aspecto secular, sino una realidad en mi vida, Señor. Hoy hemos aprendido de tu palabra, palabras fuertes tuyas, duras, que van a lo más profundo de nuestro pecado, de nuestro corazón, de nuestra mente. Pero para esto viniste, Señor, para deshacer las obras del diablo. Gracias, Señor, porque lo hiciste por mí. Gracias, Señor, porque me diste la libertad. Gracias, Señor, porque te conocí y conocí la verdad y la verdad me ha hecho libre, Señor. Gracias, Señor, porque puedo estar a tus pies, reposando y descansando en tu gracia y tu cuidado. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, Dios les bendiga en esta mañana. Un buen tiempo para todos. Y discúlpeme, me pasé un poquito de tiempo, pero creo que valía la pena.